muy breve. Os voy a contar cuál es, desde mi punto de vista, la verdadera conspiración. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de cuando ibais al banco hace unos años a pedir una hipoteca os la tiraban a la cara? Decía, quiero una hipoteca, y te decían, no, toma 5, ¿no? Y tú salías del banco y decías, joder, he ido a pedir una hipoteca para una casa y salgo con la hipoteca de la casa, del chalet, del coche y de la moto, ¿no? Joder, esto es fantástico, ¿no? Y uno se pregunta, caray, ¿los banqueros son idiotas? Resulta que estaban dando hipotecas a diestro y siniestro sabiendo que la gente no la iba a poder pagar, ¿no? Es que eran tontos, no. Es que el negocio era otro, en el mercado de derivados. Es decir, yo, banquero, tomaba tu hipoteca, la tuya, la tuya, la tuya, y hacía un paquete de 10 hipotecas que tenía un valor, imaginaros, de 2 millones de euros. Y se lo vendía al banco B por 4 millones de euros. Y el banco B se lo vendía al C por 8 millones de euros. Y el C se lo vendía al D por 16 millones de euros. Y el D se lo vendía al E por 32 millones de euros. En el fondo lo que estaban haciendo es crear dinero de la nada. ¿Cuál era el beneficio? Cada una de esas operaciones generaba un beneficio para los que los llevaban a cabo, es decir, para los directivos, para los dueños, para los accionistas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo era un dinero que no existía. Esto es una estafa piramidal, la típica estafa piramidal, pero a gran escala. Esto ha sido el gran pelotazo de la historia de la humanidad. Claro, ¿esto qué es lo que crea? Grandes riquezas para unos pocos que crean dinero de la nada y una burbuja prácticamente infinita que en algún momento tiene que reventar. Y reventó en el año 2008, pero reventó de una forma controlada. Decidieron que a quien le tenía que reventar esa burbuja era Lehman Brothers y a la mayor aseguradora del mundo, la AIG, ¿no? Y decidieron que ese era el modo de hacerlo. Cuando revienta y cuando surge la gran burbuja, eso estalla definitivamente, los gobiernos solo tienen dos opciones. O no hacer nada, con lo cual se cae el sistema financiero. Para los que habían llevado a cabo ese gran fraude les daba igual, ellos ya estaban forrados, habían dado el gran pelotazo de la historia de la humanidad, les daba igual. Entonces los gobiernos tenían dos opciones, o no hacer nada y que esto se fuera a la mierda, o financiar, es decir, trasladar gran capital, o prácticamente todo el capital de las arcas públicas a las arcas privadas para evitar que todo se viniera abajo. En cualquiera de las dos opciones, los de siempre ganaban. Si no hacían nada, los gobiernos, ellos estaban forrados. Si los gobiernos hacían algo, mejor. Nosotros ya estamos forrados y encima nos van a dar pasta para salvarnos. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces los gobiernos cedieron gran parte de su capital, es decir, dinero de todos nosotros, porque el gobierno no es un ente abstracto, somos todos nosotros con nuestros impuestos, a esa gente. Y entonces de pronto los gobiernos se dieron cuenta de algo, que claro, como habían cedido todo ese dinero a esos manipuladores, resulta que los estados ya no tenían dinero, no podían pagar carreteras, no podían pagar hospitales, no podían pagar colegios, necesitaban dinero, no lo tenían. ¿A dónde lo fueron a pedir? Adivinarlo. A quien se lo habían dado. Es decir, es fantástico. Es decir, yo te presto a ti, yo te regalo a ti 100 euros y de pronto digo, joder, no tengo para comer, necesito dinero. Y digo, ¿a quién se lo voy a pedir? Pues coño, a quien se lo he dado, ¿no? Y digo, oye, préstame 30. Y tú me dices, vale, te voy a dar 30, pero te voy a poner un interés del 30%, ¿no? Me debes 39, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Y ya la última fase es que como los gobiernos ya no pueden pagar la deuda impagable, es decir, el dinero que le han prestado a quien se lo regalamos, ¿no?, que es fantástica la historia, ¿no?, pues ahora la cuarta fase o la tercera fase ya es que grandes grupos de capital se están dedicando a comprar gobiernos enteros, países enteros, a privatizarlo todo. Esta es la gran conspiración. En este país se ha cambiado un artículo de la Constitución en una noche. Es decir, PP y PSOE llegaron a un acuerdo en una noche y cambiaron un artículo de la Constitución española, esa Constitución que es intocable, en el que decía que primero está el pago de la deuda y después todo lo demás, incluido sanidad, educación, etcétera, etcétera. No tenemos que irnos a ovnis, no tenemos que irnos a puertas dimensionales. Esto es la gran conspiración y la estamos sufriendo todos.